Hola chicas, mis alumnas de quinto año. Este es un video para que puedan entender un poco mejor el tema nuevo de geografía, cuestiones limítrofes. Sabemos que nuestro país limita con 5 países: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. En este trabajo práctico vamos a dejar de lado cuestiones limítrofes con Chile porque es mucho más extenso la zona fronteriza con Chile, por lo tanto el contenido es mucho más largo. Es equivalente al de estos 4 países juntos que vamos a trabajar en primer lugar. Vamos a comenzar con cuestiones limítrofes con Brasil. Observando el mapa, vemos que las provincias argentinas que limitan con Brasil son Misiones y Corrientes. También nos vamos a dar cuenta que la provincia de Misiones podría ser mucho más extensa si estos territorios que estaban o que cumplían la función de antiguas misiones jesuíticas, cuya definición no hubo acuerdo entre Brasil y Argentina, sino que tuvo que ser sometido a un arbitraje de un tercer país, en este caso Estados Unidos, con su presidente Cleveland, quien falló a favor de Brasil. Entonces, esos territorios de las antiguas misiones jesuíticas se encontraban al norte de la actual provincia de Misiones. Podían corresponder a nuestro país, pero el arbitraje de Cleveland lo determinó que tiene que pertenecer a Brasil. Entonces hemos perdido esos territorios, aproximadamente unos 30.000 kilómetros cuadrados. Para que ustedes se orienten, sería la mitad de la provincia de Formosa, el territorio que hemos perdido con Brasil. Siguiendo, al perder esos territorios, el límite internacional con Brasil va a quedar fijado en el río Iguazú y el río Uruguay. El río Uruguay que nace en Brasil. En el río Iguazú sabemos que forman las imponentes cataratas del Iguazú, porque el relieve es una meseta con grandes escalones. Entonces se forman las cataratas del Iguazú. En las cataratas, el salto denominado Unión va a ser el que va a determinar qué sector de las cataratas son argentinas y qué sector de las cataratas son de Brasil. Eso se firmó en un acuerdo en el año 1941. En ese mismo tratado se establece el límite con el río Uruguay. El río Uruguay va a ser la base y se va a utilizar como criterio la línea de máxima profundidad o línea de vaguada. También se denomina de esa manera. Entonces el límite va a llevar una línea zigzagueante de acuerdo a las áreas más profundas del cauce del río, en este caso el río Uruguay. De esa manera establecimos el límite con nuestro país vecino, Brasil. Pasamos ahora a cuestiones limítrofes con Uruguay. Observando el mapa vemos que con Uruguay limita un pequeño sector de la provincia de Corrientes, toda la provincia de Entre Ríos y también la provincia de Buenos Aires. ¿Qué ocurre? El río Uruguay, que hace de límite entre Argentina y Brasil, continúa su curso, también va a ser de límite entre Argentina y la República Oriental del Uruguay. ¿Qué se estableció? En un tratado en el año 1961, ambos países acordaron lo siguiente. Todo este sector es el río Uruguay, que hace de límite entre Argentina y Uruguay. En un primer sector se establece la línea media del río. Es decir, que exactamente en la mitad, las aguas y las islas correspondientes a la margen derecha pertenecen a Argentina y las aguas y las islas a la margen izquierda corresponden a Uruguay.
discurre solamente hasta donde está situada la represa Salto Grande. Desde allí hasta la desembocadura del río Uruguay, aquí, en el Río de la Plata, se cambia el criterio y se adopta la línea de máxima profundidad del río o línea de vaguada. Es decir, que el límite va a ser zigzagueante. Por lo tanto, las islas y aguas que estén de este lado corresponden a nuestro país y las de este lado a Uruguay. ¿Qué ocurrió en esa situación? Del lado argentino se encontraban 3 islas importantes denominadas Islas Filomenas. De acuerdo a lo establecido, esas islas quedaban para Argentina, pero Uruguay las reclamó argumentando que en esas islas habían habitantes uruguayos. Nuestro país, para evitar conflictos, confrontaciones, cede las Islas Filomenas a Uruguay y por lo tanto el agua circundante del río Uruguay también. Entonces tenemos acá, en el río Uruguay cedemos las Islas Filomenas. Siguiendo, tenemos el río de la Plata. El río de la Plata es el río más ancho del mundo, tiene esa característica que lo hace único. En un tratado en el año 1973 se van a establecer distintas franjas para el límite, pero se va a establecer que las aguas son de libre navegación para ambos países, ¿sí? De hecho, en Buenos Aires existe el buquebús, que las personas pueden viajar de Buenos Aires a Uruguay simplemente teniendo el DNI, ¿sí? Entonces, las aguas son de uso común para su navegación. Ahora bien, en el Río de la Plata hay una isla importante llamada Isla Martín García y se establece que Argentina va a tener soberanía sobre esa isla, comprometiéndose a preservar la flora y fauna autóctona del lugar. Entonces esa isla es considerada una reserva natural nacional. Siguiendo, tenemos también con Uruguay, compartimos, podríamos decir, las aguas de nuestro denominado mar argentino. El mar argentino tiene que tener un límite, una extensión determinada. Por supuesto que eso lo determina la plataforma continental, que es el relieve sumergido que se encuentra, ¿no es cierto? Entonces, el agua que está sobre la plataforma continental constituye el mar argentino. Pero aquí es necesario establecer un límite lateral marítimo, un límite de los costados. Entonces, se establece que desde donde termina el Río de la Plata, en la mitad, se va a establecer una línea de equidistancia, ¿sí? Para ambos países. Por lo tanto, cuando nosotros escribimos mar argentino en los mapas, podemos ocupar solo hasta este espacio. No está bien escribir mar argentino y que las letras pasen Uruguay, lleguen hasta Brasil. No, porque eso ya no es mar argentino. Entonces, hasta el límite lateral está bien localizar nuestro querido mar argentino. Gracias.